Muy buenos días. Hoy celebramos en la iglesia la fiesta de 4 mártires, Crisanto, Daria, Crispino y Crispiniano. Como píldora, oremos por la pacificación en Ucrania. Nos estamos preparando para la jornada de oración, ayuno y penitencia convocada por el Papa Francisco para implorar la paz en todos los sitios en donde la guerra y la violencia siembran muerte y desolación. Esta invitación es para todo hombre y mujer de buena voluntad y de manera muy especial para nosotros los cristianos que estamos llamados a ser constructores de paz siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos centramos en el intento de comprender algo de la guerra en Ucrania que se desató ante la invasión de los rusos en su famosa operación especial que ya deja 13 millones de desplazados, tanto dentro como fuera de ese país, y qué no decir de los miles de muertos civiles, así como de soldados, tanto rusos como ucranianos. Como repite el Papa Francisco, toda guerra es un fracaso. Los rusos justifican la invasión por varias razones, culturales, religiosas, políticas y económicas. Culturales e históricas. Y Ucrania hacía parte de la Grande Rusia desde el siglo IX y Kiev era la capital de todo ese gran imperio. Luego, poco a poco, las diferentes regiones de ese gran imperio se fueron separando y formando una nueva organización de principados y reinos independientes entrelazados por el comercio y la religión que esencialmente es la ortodoxia cristiana unida al patriarcado de Constantinopla. Ucrania incluso fue llamada la Pequeña Rusia. Cuando se creó la Unión Soviética al final de la Primera Guerra Mundial, Lenin, el nuevo presidente de Rusia, restableció la antigua organización creando lo que se llamó la Unión Soviética. Fueron años de sometimiento al poder comunista ateo y donde los creyentes de todas las religiones sufrieron persecuciones muy atroces. Hasta que con el pontificado del Papa Juan Pablo II, la Unión Soviética empezó a resquebrajarse y cuando llegó el presidente Gorbachov al poder, cada antigua república volvió a tomar su independencia de manera relativa. Es así como de nuevo Ucrania comienza una nueva etapa democrática. Cuando Putin llega al poder en el año 2000, en su sueño está el formar de nuevo la Grande Rusia. Ya el comunismo para él no tiene la misma importancia y él había sido bautizado por su madre a escondidas de su padre y Putin considera que la iglesia es el socio natural del Estado. En Rusia, con Putin, se comienza a hacer una gran reevangelización cristiana y de hecho el número de bautizados crece rápidamente, así como la edificación de iglesias y monasterios. Estos ortodoxos, como nosotros los cristianos en general, no aceptamos ni el aborto, ni la eutanasia, ni otro tipo de comportamientos que van contra el Evangelio. Cuando Ucrania pide la entrada a la Unión Europea, esta Unión Europea le exige, entre otras cosas, justamente abrirse a la posibilidad del aborto, de la eutanasia, etc. Esto se ve como un peligro y de hecho lo es para la civilización no solo rusa, sino del mundo entero. Pero los rusos lo toman muy en serio. Es por ello que el patriarca Kirill, que es el jefe de la iglesia rusa, más tarde va a aprobar la guerra para acabar con la fruta podrida que según él es Ucrania y evitar así la contaminación en Rusia. Por este apoyo a la guerra, el patriarca fue excluido de la comunión ortodoxa con el patriarcado de Constantinopla, presidido por el patriarca Bartolomé, y el mismo Papa Francisco invitó al patriarca Kirill a reflexionar según el Evangelio y no como monaguillos del Estado, recordándole
que nosotros no podemos imponer ni siquiera los valores del Evangelio, solo podemos proponerlos con la vida y si fuera necesario con la palabra, pero nunca con las armas como se hizo en otro tiempo. Otra razón para invadir a Ucrania es en el plano seguridad. Cuando se creó la OTAN, que es un tratado y una organización de muchos países para defenderse de una agresión de la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia impuso la regla que Ucrania no entraría jamás a este grupo de defensa. Esto fue aceptado. Pero los últimos gobiernos de Ucrania, viendo que cada vez más Rusia intenta dominarlos, pidieron la entrada tanto a la OTAN como a la Unión Europea. Y esto no gustó para nada a Putin. Otra razón es la afectiva, pues una minoría en Ucrania, particularmente en las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, mantuvieron la nostalgia de la Grande Rusia y desean volver a ser parte de Rusia. Estas gentes vieron con buenos ojos cuando Rusia en 2014 se anexó la región de Crimea y como no pasó a mayores, fueron creando un ambiente independentista que fue aprovechado por Rusia para proyectar también la anexión de esas regiones, como ya es el caso con la guerra. Hoy los rusos intentan avanzar más en el territorio ucraniano y los ucranianos intentan hacerlos retroceder. Entre tanto, la destrucción y la muerte son tristemente el pan nuestro de cada día en Ucrania. Toda guerra es un fracaso. Tengamos en cuenta que Rusia es una potencia nuclear y ha indicado que estaría dispuesta, si fuera necesario, a utilizar armas nucleares para proteger a Rusia y conservar las tierras ucranianas ocupadas, lo que sería desastroso. Kiev también cree que Rusia está tratando de derrocar el gobierno proeuropeo de Moldavia, donde las tropas rusas tienen su base en la región separatista de Transnistria, fronteriza con Ucrania. Entre tanto, los países occidentales apoyan en su mayoría a Ucrania con el temor que esta guerra se extienda en el tiempo y de pronto hacia otras regiones. Por eso oremos por la paz entre Rusia y Ucrania, que se encuentren soluciones que favorezcan realmente esa paz. En este sentido los invito hoy a hacer esta oración. Dios Todopoderoso, querido Padre de todos, unidos como hermanos, te pedimos hoy que la paz en Ucrania, que sufre la barbarie de la guerra, da luz a los que tienen el poder de frenar tanta violencia por encima de sus intereses partidistas. Ten piedad de los más indefensos, de tantas vidas humanas inocentes. Que los más vulnerables sientan tu abrazo a través de los sacerdotes, religiosas y laicos que forman la Iglesia en Ucrania. A estos dale la fuerza y la gracia para ser consuelo y esperanza en estos momentos de tanta sinrazón y sufrimiento. María, Madre de Dios y Madre nuestra, Reina de la Paz, intercede por Ucrania, por Europa y por el mundo entero. Amén. Y les doy la bendición. El Señor le bendiga y le guarde, ilumine su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Vuelva a ti su rostro y te conceda la paz. El Señor te bendiga. Amén.